creíamos que estábamos bien, creíamos que todo estaba bien, y examinamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo, y nos damos cuenta de que en realidad no lo estábamos viviendo. Nos damos cuenta de que en realidad toda la distancia estuvimos viviendo un desierto, sin saberlo. Y es como si la secuela del resto del tiempo nos cayera de una. En vez de caernos a cuentagotas, nos cae de una. Y ahí es donde la aflicción comienza. Y hoy quiero hablarles sobre los mismos 3 elementos que vamos a tocar durante el resto del mes, pero vamos a buscar su némesis. ¿Quién sabe qué es un némesis? Acá, Justin siempre sabe. Vaya Justin. Como lo contrario. Correcto. Un némesis es algo opuesto, es algo contrario. Hemos hablado de que aquí estuvo la brisa del Espíritu la semana pasada. Hablamos de que hay un fuego de Dios. Hablamos de que hay un fuego de Dios. Y también hablamos de que hay una agua viva de parte de Dios. El enemigo es característico y es experto en cambiar esa perspectiva de cada uno de nosotros y decide cambiar y traslocar todo eso. Y el primer punto del que les quiero hablar hoy es cuando la brisa del Espíritu que Adis predicó la semana pasada. ¿Cuántos sintieron esa brisa del Espíritu la semana pasada? Como una caricia de parte de papá. El que no la sintió no se preocupe, de aquí al último sábado créame que se va a manifestar de una manera sobrenatural. Dios no necesita solamente de un elemento cuando puede usar los 3. Puede utilizar viento, puede utilizar fuego y puede utilizar agua al mismo tiempo, sin siquiera tú saberlo. Pero voy a empezar con la brisa del Espíritu, y es cuando la brisa del Espíritu se convierte en un torbellino de emociones. Cuando creemos que estamos viviendo una brisa del Espíritu y en realidad estamos viviendo un torbellino de emociones. Miren cómo el enemigo quiere utilizar lo mismo que utiliza Dios, solamente que a su manera y a su antojo. Con la brisa del Espíritu nosotros nos sentimos bien, sentimos de que Dios nos está respaldando, pero con el torbellino de emociones nos equivocamos. Y ahorita les explico por qué de las emociones. En Hechos, capítulo 2, se encuentran los 3 elementos de lo que yo les voy a hablar el día de hoy: viento, fuego y agua. En exactamente ese mismo orden, para acabarla de arreglar. Está en ese mismo orden: viento, fuego y agua. Pero en Hechos 2:2 vemos cómo la presencia de Dios llega por medio de un torbellino, de un viento. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, o sea que recorrió, que llenó la casa donde ellos estaban sentados. Esto sucedió en el famoso Pentecostés, y esa era la brisa del Espíritu de Dios que estaba allí. Y yo me ponía a pensar, wow, fue tremendo, debió haber sido espectacular, debió haber sido algo parecido a lo que vivimos la semana pasada. Pero luego decía, pero ¿qué pasa cuando no ocurre una brisa del Espíritu de Dios en nuestras vidas, sino que el enemigo quiere venir a hacer lo contrario? Y ahí fue cuando se me vino a la mente un torbellino de emociones. Para que estemos claros, si nosotros nos dejamos dominar de las emociones se pueden convertir en nuestro peor enemigo. Si nosotros dejamos que la tristeza, inclusive que la alegría, porque hasta la alegría puede ser momentánea, si dejamos que el orgullo, si dejamos que los celos, si dejamos que el rencor, si dejamos que todo eso influya en nuestras vidas, nos puede ir mal. Y adivinen un personaje en la Biblia que por medio de un torbellino le sucedió lo mismo. Tuvo un torbellino de emociones y Dios le demostró por medio de un torbellino que él era el que dominaba la situación. Simplemente se los voy a dejar para que lo lean en su casa y lo anoten. Job capítulo 38 y Job capítulo 39. Este señor le pasan las 1001 trastadas, le pasan los 1001 problemas, y llega un momento en el que Dios se hastía de escucharlo a él,
y a sus 3 amigos que creían que eran más sabios que Dios, y deciden darle, y Dios decide por medio de un torbellino explicarle las cosas más maravillosas. No sé si podemos poner un poquito de capítulo 38, algo así como un avance, para que ahora en su casa ustedes puedan buscarlo mejor. Vamos a leer un pedacito del capítulo 38. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese el que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Y sigue Dios diciéndole a Job: si sabes tanto, si dices tú saber tanto, entonces dime, ¿dónde estabas tú cuando yo lo creé todo? ¿Dónde estabas tú cuando yo te creé a ti? Y vemos cómo Dios se manifiesta de una manera tan especial y por medio de un torbellino, para demostrarle que su torbellino de emociones jamás iba a ser más grande que el torbellino de Dios en su vida, que esa brisa del Espíritu en su vida. ¿Saben qué es lo mejor del caso? ¿Saben quién provocó eso? Un hombre. ¿Saben quién era ese hombre? Eliú. ¿Saben quién era Eliú? Un joven como tú y como yo. La palabra declara específicamente que fue un joven el que se acercó a ellos 3 que se creían más sabios, 4 con Job, que se creían más sabios que Dios. Y un joven dice: los he escuchado el tiempo suficiente, los he escuchado, pero ahora yo voy a hablar. Ahora yo quiero expresarles lo que yo considero que está bien. Fue este muchacho, un joven, el que decidió provocar el torbellino de Dios. Yo hoy quiero derribar argumentos de sentimientos. Yo hoy quiero derrumbar argumentos de falsa presencia de Dios, cuando creemos que estamos llenísimos de la presencia de Dios, pero Dios no se ha movido ni un milímetro porque no queremos cambiar nuestros corazones. Y yo hoy quiero derrumbar remordimientos de cosas que quizás hayan pasado en nuestras emociones, de cosas de las cuales nos arrepentimos de haber hecho y que nos culpamos como si fuésemos iguales a Dios. Y decimos: nadie me puede perdonar, como si el perdón viniera de nosotros. Chicos, el perdón jamás va a venir de nosotros. Nosotros ya fuimos perdonados. Y decía yo: wow. Y supuestamente el viento es el más suave. ¿Cómo será el fuego? Decía. Pero primero necesitaba saber el verdadero fuego de Dios antes de poder ir al némesis del fuego, del enemigo. Y en Hechos 2:3 está la respuesta a la siguiente pregunta. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Vemos cómo la presencia de Dios se manifiesta a estos jóvenes, a estas personas que estaban encerradas esperando la presencia de Dios. Ellos anhelaban tanto poder sentir la presencia de Dios, que cuando sintieron la brisa que entró en esa casa, no pasó mucho tiempo antes de que el fuego empezara a aparecer. Muchas veces logramos el viento del Espíritu, muchas veces logramos la brisa del Espíritu, pero nos conformamos con eso y no dejamos que el fuego empiece a fluir.
Y yo decía, Señor, muéstrame entonces cómo es un fuego que no te gusta. Por lo general el fuego se habla mucho en la Biblia, pero hay algo, alguna clase de fuego que no te guste, hay algo que no te agrade. Y me llevó a Levíticos 10, versículos del 1 al 3. Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incenciario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron perfume y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Dígale a la persona que tiene a su lado, fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová que los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en mis allegados me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Ups, yo mismo me había metido en terreno que no había querido todavía ver. Fuego extraño. Una vez discutía con mi compañero de trabajo sobre esto casualmente. No sabía que el Señor me estaba preparando para la prédica desde hace meses atrás. Y él me decía, pero ustedes van a la iglesia y ustedes adoran. Yo, sí. ¿Cómo ustedes saben que eso le agrada a Dios? ¿Cómo tú sabes que eso le agrada a Dios? Yo, porque mi corazón lo anhela. Yo realmente anhelo adorar a Dios. Y luego hice un clic porque sabía lo que él iba a pensar y me lo respondió luego. Sí, tú. ¿Y el resto de los jóvenes? ¿Y el resto de la iglesia? Habrá gente hipócrita delante tuyo. Y así me lo dijo. Habrá gente hipócrita que vaya a la iglesia solamente para llenar un espacio o para quedar bien con un amigo o para simplemente llevarse bien con el grupo o para formar parte de un club social porque no tienen de otra. No tienen más nada que hacer un sábado por la tarde o un domingo por la mañana. Me habló fuerte. Yo solamente acerté a decirle, ¿sabes? Chévere. Tú te la estás perdiendo. Yo te puedo decir que mi relación con Dios intenta ser lo más genuina que se pueda, lo más real posible. Y con el resto de la gente, solo me queda orar. Que si hay alguien que es hipócrita, como tú dices, ellos puedan realmente encontrar el camino de verdad a casa como lo hizo aquel joven que se perdió y que decidió encontrar el camino con su padre, ese hijo pródigo. Yo hoy quiero derrumbar todo argumento de alabanza momentánea. Cuando decimos que estamos dándole un fuego grato a Dios y en realidad solamente estamos saltando por saltar y cantando por cantar. Yo quiero derrumbar todo argumento de incredulidad. Cuando decimos, hey, Dios se manifestó, ¿verdad que sí? Sí, pero no lo crees. Cuando todos te dicen, ¿sabes qué? Tú tienes un plan de Dios en tu vida. Dios te está hablando a ti. Y tú dices, sí. Y en tu corazón dices, ah, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Y por sobre todo quiero eliminar todo argumento de rutina. Nos acostumbramos que sábados a las 5 de la tarde es el tiempo donde tenemos que venir a reunirnos con gente de nuestra edad y reunirnos en 4 paredes. La próxima semana vamos a estar yendo a evangelizar, se los adelanto. El tiempo de preparación de Dios va a seguir, pero en la preparación también vamos a empezar a llamar a otros. Es por esto que a partir del próximo sábado a las 3 de la tarde nos vamos a estar reuniendo en el Parque de Cervantes, aquellos que quieran ir. Vamos a evangelizar todos los meses antes de la reunión de fin de mes y vamos a acabar con la rutina.
vamos a terminar con el plan del enemigo y vamos a pensar como hijos verdaderos de Dios. Y todavía faltaba uno y todavía me encontraba meditando sobre aquellos dos primeros. Y decía yo, Dios, el agua. ¿Qué puede haber más eterno que el agua? La eternidad representa a Dios, representa el agua. Dice en Génesis que en el principio Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. El agua es símbolo de eternidad, es símbolo de principio y fin. Nosotros mismos nos hemos querido, aquí en la tierra, hemos querido destrozar y hemos querido acabar con el recurso que Dios nos dio desde el principio, que era el agua. Yo decía, Dios, si tú eres agua viva, de ti fluyen ríos de agua viva. ¿Cómo es posible que pueda haber algo contrario a eso? Y Dios no solamente me confirmó un versículo donde no aparece algo que no le agradó a Él, no uno, dos, como diciéndome incrédulo. Si es lo que más es eterno, el enemigo va a querer meterse todavía más. En Hechos 2:38 vemos el último elemento. Yo iba leyendo Hechos y el Señor ya me había dicho, y yo sentía en mi corazón de que estaban los tres elementos en ese capítulo. Decía, aquí están los tres. Y yo iba leyendo, iba por el 2, y dije, aquí está el aire. Y decía yo el 3, aquí está el fuego. Y iba pasando yo, iba corriendo, iba leyendo, iba rápido leyendo, yo, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Yo decía, no puede ser, aquí es donde debe estar el agua. Y se estaba acabando el capítulo y uno como cuando se te está acabando el tiempo de algo muy importante y yo decía, se acabó el capítulo y aquí no está el agua. Decía, voy a tener que buscar otro lugar. Y Dios me decía, no, es aquí. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y bautícese cada uno. No menciona el agua por ningún lado, pero todos sabemos por medio de qué nosotros recibimos el bautizo. Luego recibimos el don del Espíritu Santo cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Pero el bautizo del que él se refiere es bautizo de aguas. Yo decía, me lo quisiste esconder, pero yo lo encontré. El agua también está allí en Hechos 2. Y aquí están los dos versículos que me decían, sabes, aún para el agua hay cosas contrarias que el enemigo quiere usar. Una está en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. En este capítulo en especial, hablábamos sobre una mujer que fue hasta donde Jesús y quería sacar agua de un pozo. Y Jesús le dice, ¿sabes algo? Ríos de agua viva fluyen en mí. El que toma de mí más nunca va a tener sed. Ella quería ir por otro tipo de agua y Dios la confrontó y le encontró con otro tipo de agua. Muchas veces quieres llegar a buscar algo de Dios. Un carro, una casa, una esposa, hijo de ojos azules con, qué sé yo, rubios. Quieres plata, quieres estabilidad emocional y corres a Dios a eso. Y Dios a mitad de camino te dice, sabes, no me busques por eso. Yo no quiero que me busques por eso. De mí, de mí fluyen ríos de agua viva
en la eternidad, en el principio, yo me corría por la faz de las aguas. En mí fluye el verdadero río de agua viva. Y luego me llevó a Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Les pongo el desenlace o parte del desenlace de esta historia que ocurre cuando Dios le reclama por medio de Jeremías al pueblo de Israel, porque quiero enseñarles dónde estaban al principio. Pero primero quiero que lean esto. Porque dos males ha hecho mi pueblo: dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. Dios le decía a Jeremías, ¿sabes? Ellos han cometido dos graves errores. Uno, es que se apartaron de mí cuando habían encontrado la verdadera felicidad. Cuando yo realmente me les había manifestado a ellos, fue cuando ellos decidieron alejarse de mí. ¿Y sabes otra cosa? Que el otro mal que me hicieron es que, sabiendo que yo soy río de agua viva, que de mí fluyen ríos de agua viva, decidieron cavar sus propias cisternas, decidieron crear su propio camino, y esas cisternas estaban rotas. Y este tercer punto es cuando cambiamos los ríos de agua viva por aguas estancadas, por aguas rotas, pozos rotos. Yo hoy quiero romper con todo argumento de falta de devoción, que como ellos perdieron su devoción, el pueblo de Israel en un momento perdió su devoción, asimismo cualquiera de nosotros puede hacerlo. En el nombre de Jesús, la inmadurez espiritual es destronada en esta hora. Ellos no eran lo suficientemente maduros para decir, ¿saben qué? El que está delante de nosotros es nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. Y nada que se ponga detrás de nosotros o delante de nosotros podrá prevalecer. Pero no, ellos decidieron buscar su propio camino y fueron unos inmaduros. Y rompo todo argumento también de timidez excesiva. Yo decía, timidez excesiva. ¿Saben que cuando estamos en los caminos de Dios y no somos lo suficientemente valientes para arrebatar nuestras promesas y somos tímidos y decimos, wow, no puedo creer que eso sea para mí? Wow, eso. No, Dios, eso no. Alguien más va a llegar mejor que yo. Dios te da la cuerda por un tiempo y te dice, ¿sabes qué? Ese es mi propósito. ¿Sabes qué? Ese realmente es mi propósito. Pero llega un tiempo que Dios se cansa. Que dice, ¿sabes qué? Te voy a soltar. Dale. Ahora te vas a quedar ahí y vas a ver cómo levanto delante de ti a alguien que ha estado orando por esto. Cuando Dios eligió al pueblo de Israel y le falló, decidió levantar un remanente. Y está levantando un remanente. ¿Cuántos creen que Dios está levantando un remanente? Aún más de 2000 y tantos años después de que Dios elige al pueblo de Israel como su pueblo preferido, Dios dice, ¿saben qué? No los entiendo, yo les doy todo y ustedes no me dan nada. Entonces yo voy a levantar a otra gente, voy a levantar a otro remanente que sí me ame. ¿Y cuántos dicen, Dios, yo soy tu remanente y yo te amo? Dios, yo soy tu remanente y yo te amo. ¿Puede decirlo? Dios, yo soy tu remanente y yo te amo. Y este último, quizás sea el más difícil entre los jóvenes.
Hoy, en el nombre de Jesús, quiero sacar todo argumento de odio. Somos tan jóvenes y el enemigo se aprovecha tanto de eso que en estos últimos tiempos nos da el mismo odio que una persona de 30, 40 o 50 años acumula. Un jovencito de 13 años lo acumula en la misma cantidad de tiempo. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo único que sí sé es que el odio lleva a muchas cosas. El odio te lleva a hacer tantas locuras, te lleva a murmurar, te lleva a hablar mal de una persona, te lleva a decir cosas que no sientes, te lleva y te destruye. Y el Señor dice, ámense los unos a los otros. Y nosotros mismos como cristianos muchas veces nos lanzamos bombas a nosotros mismos. Somos el único batallón que nos matamos entre nosotros mismos. Pero yo sé que eso va a cambiar. Yo realmente sé que eso va a cambiar. Y adivinen a dónde me llevó Dios al final. De Hechos 2:2, donde empecé el trayecto, acabé en Jeremías 2:2. Hay un consuelo para todo lo que hemos hablado en esta tarde y es este. Le dijo Dios a Jeremías, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, heme acordado de ti, de la misericordia de tu mocedad, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. No sé si me pones la nueva versión internacional, por favor, para que podamos entender un poquito mejor lo que quiere decir aquí. Ve y proclama a oídos de Jerusalén, que así dice el Señor, recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas. Para los que no han seguido quizás la línea, al principio Dios le decía esto a Jeremías y más adelante le reclamaba Dios al pueblo de Israel porque habían creado sus propias cisternas. ¿Saben qué me llamó la atención? Dos cosas. Número uno, Dios le dice, ¿sabes qué? Dile a oído de Jerusalén. Cuando Dios quiere hablar contigo, no lo va a hacer al final, allá en la última banca. Va a llegar y te va a decir, ¿sabes? Yo quiero hablar contigo y te voy a hablar al oído, porque quiero que escuches clarito lo que yo te quiero hablar. A pesar de que estaba enojado, le habló al oído. Qué cosa tan extraña. Eso es como si tú te pelearas con tu hermano o tu hermana y luego de que te pelearas le dices, ¿sabes qué? Te quiero decir algo, te amo. Y se lo dices al oído. No, tú se lo dices, dale, tranquilo, estamos bien. Y te vas y te das media vuelta, pero nunca se lo dices al oído. ¿Sabes qué? Te amo. Te amo. Has hecho cosas malas, pero te amo. Y la segunda cosa que más me llamó la atención, ¿saben qué fue? Que el primer amor de estos jóvenes en Israel, de esta gente en Israel, perdón, fue en su juventud. Fue en la flor de su vida, el mediodía de sus tiempos. Allí fue donde Dios decidió manifestarse a ellos. No desaprovechen su juventud, muchachos. Decía yo hoy, hubiese, hubiese querido, amado, poder haber conocido a Dios cuando estaba más joven, cuando tenía 15, 16 años, cuando tenía 10, como mi sobrino Derek. ¡Wow! Haber nacido en cuna cristiana. Lo cierto es que el Señor me permitió muchas cosas para poder estar hoy aquí. No me arrepiento. Que me hubiese